Continuamos con esta revisión de diversidad de fuentes para la educación histórica en contextos extraáulicos. Ya revisamos algunos apuntes sobre el arte, sobre la gastronomía, y ahora nos compete trabajar algunas experiencias de formación histórica a través de la presentación de nuestra querida y estimada Raquel de Jesús Vélez. La salté, maestra, perdón, me salté a un maestro. Continuamos con el maestro Víctor Hugo Medina Suárez y Lorio Gilberto Cobano sobre los objetos del pasado y la enseñanza de la historia. Una disculpa, colegas, adelante con su presentación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su atención. Me voy a permitir compartir pantalla. Adelante, claro que sí. Ustedes me dicen si ya estamos viendo. Lo vemos correctamente. Perfecto. Ok, ahí está. Pues es un gusto estar con ustedes porque por lo que escucho, en todo México existe mucha creatividad en la enseñanza de la disciplina que a nosotros nos apasiona. Por eso es que decidimos dedicar nuestra vida, en el caso de los historiadores, a hurgar en el pasado para ir construyendo pues las reflexiones del presente, que aunque suene trillado, porque todo el mundo repite eso, pues es cierto, nosotros nos vamos hacia atrás y luego regresamos hacia el presente tratando de autoexplicarnos y de darnos y de darle contenido a nuestra vida, ¿no? En ese sentido, nosotros como historiadores somos felices de estar en una mesa como esta. Mi tema y el que comparto con mi colega y amigo, el doctor Lorgio Cobano, se titula Los objetos del pasado y la enseñanza de la historia. Somos de la Universidad Autónoma de Yucatán y desde hace algún tiempo estamos buscando maneras de llegar a todos los grupos que la historia que nosotros construimos académicamente y que a veces se queda en un libro sin que nadie lea, tenga alguna manera de salir y llegar a la gente común, ¿no? En ese sentido, planteo este objetivo. El objetivo de esta ponencia es explicar la relevancia de los objetos del pasado, de origen doméstico, su utilidad para la enseñanza de la historia y sobre todo para el reforzamiento de las identidades locales, regionales e incluso, en algunos casos, nacionales. Partimos de un programa piloto que hemos estado manejando desde hace ya algunos años, ya no es tan piloto, pero ya tiene como 3 años que lo estamos trabajando, que se titula El Museo Móvil, que ha sido, que ahora les voy a explicar, y es que es un proyecto que hemos llevado a muchísimas escuelas secundarias, preparatorias en todo el estado de Yucatán. Hemos trabajado con ONGs, hemos trabajado con ayuntamientos, y nuestro proyecto, como genera mucha curiosidad, ha sido muy bien recepcionado por la sociedad en general. Tenemos que partir de algunas cuestiones teóricas, ¿no? Primero, reconocer que hay un cuestionamiento a la historia nacional que se ha dado como uno de los problemas de la historiografía actual, un problema que trastoca desde luego a las identidades que antes se generaban desde la escuela en cuanto a la historia y al pasado común. La historia nacional siempre privilegió la versión de la cultura dominante, eso creo que todos lo hemos leído, y deja sin voz a los otros. O sea, la historia nacional que se enseña en las escuelas suele mostrar solamente una faceta de lo que es México, la faceta que además quieren que escuchemos, ¿no? De la historia, y se quedan sin voz otros que hemos titulado La gente sin historia, ¿no? Paradójicamente, en su programa homogenizador de esta historia nacional excluye a los que forman pues, el cuerpo de la nación, por lo que consideramos que la historia local debe jugar un papel fundamental y debe realzarse, debe subrayarse, con ella se debe trabajar para revisar
este tema ya no de la identidad mexicana, sino de las identidades en esta pluralidad en la que estamos viviendo, ¿no? Es bien sabido que esa historia oficial también privilegió, por ejemplo, el uso de fuentes oficiales, de archivo oficial, pues desde luego por el origen de su producción, y que dejaba a un lado importantes fuentes que, si bien no emanaban del contexto de la institución pública, pues son, hoy reconocemos como importantísimas fuentes para la historia. Para nosotros, en este sentido, los objetos son documentos y tienen un valor patrimonial que a veces no hemos considerado. La casa, todas las casas de nosotros, es el espacio de nuestras primeras identidades, es el espacio primario de sociabilidad, y las casas se encuentran repletas de objetos que explican en primera instancia nuestro presente y nuestro pasado. La casa tiene iconos familiares, reliquias que a veces solo se explican en el ámbito de nuestra propia familia, pues si sale de ese ámbito ya no tiene sentido, pero también existen objetos que tienen un carácter colectivo, que pueden ser explicados desde la colectividad. Podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Aquellas cuestiones cosas que fueron de los abuelos, que se guardan en un estante y que solo tienen significado para la misma familia que los aprecia, porque ni siquiera se trata de valor económico, ¿no? Se trata del valor sentimental, que cuando se toma esta pieza y se mira, se convierte en un objeto porque alrededor la familia cuenta historias sobre tal o cual fotografía, sobre tal o cual alajita o tal o cual objeto de cualquier tipo. Para nosotros, entonces, los objetos son documentos y que debemos entonces leerlos como tal. Pero para leer los documentos, los objetos como documentos, pues necesitamos códigos. Códigos que un historiador debe estar entrenado para encontrar. Más aún, ¿no? Pierre Nora y sus lugares de memoria, ¿no? Nosotros pensamos que los objetos que tienen un significado son lugares de memoria, porque revitalizan el sentido de pertenencia. Si leemos toda la teoría de Pierre Nora, que no vamos a tratar aquí, vamos a ver cómo los objetos nos remiten a un pasado, ¿no? A veces de manera individual, a veces de manera colectiva, en cualquier caso. Y en cualquier caso es de gran relevancia. Así, la hipótesis que guía todas estas reflexiones parte de la idea de que en el contexto actual de la enseñanza de la historia en las aulas, que el contexto actual debe tener su origen en la historia local, para cuyo propósito se debe encontrar en el medio que rodea a los estudiantes aquellas huellas, indicios significativos de la actividad pasada que permita atar su historia con la historia nacional, de lo local a lo nacional. Y en ese sentido tenemos nuestro proyecto, el Museo Móvil. Este es nuestro logotipo, es creación de los alumnos de la licenciatura en Historia. Es un trabajo que no realizamos exclusivamente profesores, es un trabajo que se alimenta con la riqueza de nuestros alumnos, que salen con nosotros al campo, que participan en las exposiciones, que ayudan desde cargar las cajas que contienen las piezas hasta proyectar nuestras exposiciones, incluso con los discursos que se dicen en este museo. Hemos llegado a estos puntos. Hay otros más porque esto no está actualizado, solo se los pongo para que ustedes tengan una idea. Desde luego, nuestro principal trabajo gira alrededor de la ciudad de Mérida, pero hemos logrado salir hacia los diferentes partes de la península de Yucatán. Por lo tanto, para esto hemos requerido recursos y sin duda la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra casa, ha sido la que ha absorbido gastos de vehículos, de gasolina, impulsando este proyecto. ¿Cuáles son las áreas que tiene nuestro Museo Móvil? Tiene un área de folletería, tiene un área de objetos porfirianos y de las haciendas enequeneras, tiene un área de tecnología del pasado, radios, cámaras fotográficas, acá hay algunas atrás, porque como estamos en pandemia, el museo me lo traje a mi casa, para que no esté en cajas y se pudiera estropear, ¿no?
cámaras, esa es planchas antiguas, todo esto forma parte de los objetos de la tecnología del pasado y más. Iconos religiosos, imágenes religiosas que también hemos logrado una colección, aunque es una colección privada, pero la tenemos a disposición para poder trabajar con ella. Hemerografía, periódicos antiguos que conseguimos, algunos periódicos de los años 50, 60, que son muy útiles para nuestro trabajo. Libros antiguos, que tenemos una colección de cerca de 400 libros que van desde el siglo XVIII, algunos poquitos, no vayan a pensar que, o sea, 2 o 3, y la gran mayoría es de principios del siglo XX, con una colección hermosísima de libros de texto desde el Porfiriato, que en algún momento platicaremos exprofeso de ellas. Tenemos una colección de fotografías antiguas desde finales del 19 hasta 1950 aproximadamente, productos yucatecos extintos que realzan la identidad local, el soldado de chocolate, la sidra pino, la cervecería yucateca, bueno, otros tantos productos que sin duda nos permiten llegar a nuestros jóvenes y mostrarles y enseguida reavivan las identidades, ¿no? En numismática tenemos una colección de monedas y billetes, incluyendo fichas de haciendas que nos remiten también al pasado de la historia yucateca nequenera, y una colección de documentos antiguos de diferente tipo, que la gran mayoría son de origen familiar, ¿no? Que van desde finales del siglo XVIII hasta buena parte del siglo XX. Bueno, estas son las áreas que tenemos en nuestro museo. Nuestra metodología es muy sencilla. Llegamos a una escuela, ponemos unas mesas, tenemos nuestros manteles de colores y hacemos esto. Esta es una presentación que tuvimos para niños de primaria, en donde los niños tienen la oportunidad de escuchar lo que cuenta el objeto, ¿no? Lo que cuenta el objeto de diferentes tipos. Y genera un interés tan rico que hasta nosotros nos asombra la manera en la que los niños son capaces de absorber estos conocimientos. Bueno, todo esto que les estoy mostrando forma parte de nuestra propaganda, así nos difundimos en los medios. Aquí les muestro una imagen de nuestros alumnos trabajando, del equipo que se mueve constantemente a las comunidades. Arriba está el profesor Lorgio Cobá, que es mi colega con el que estoy trabajando ahora, la maestra Lupita Cámara, que también se ha sumado a este proyecto. Juntos nos hemos movido llevando el museo por diferentes lugares. Esta es en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Yucatán. Ahí pueden ver ustedes la presentación. Es algo muy sencillo, son cosas de origen casero, incluso cosas sacadas de la basura en muchas ocasiones, que tienen una utilidad muy profunda cuando se utilizan de manera correcta, cuando se les da un discurso, cuando los volvemos objeto y lo aprendemos a leer, y sobre todo cuando lo leemos en ese sentido de las identidades. Aquí están otras vistas de la presentación de nuestro museo. Esta es una escuela pública, estatal. Trabajamos con ambas, con privadas o públicas. Aquí está. E insisto, el interés que se va forjando es realmente muy, muy impresionante. Son las imágenes que tenemos. En algunos casos pueden tocar algunas cosas. Si ustedes vieran lo que significa para estos jóvenes, como en la foto, tocar un teléfono de estos de rueda, para ellos es un marciano ahorita, y todavía nosotros lo tenemos en la mente porque en casa lo tuvimos, pero cuando les dices cómo se marca, empiezan a tratar de buscar lo digital y no encuentran tan fácilmente el uso de aquel teléfono, ¿no? Ahí está otras imágenes. Bien. Pues solo me queda agradecer 10 minutos, pues se nos hace muy poco para poder platicar tantas experiencias, pero creo que con esto dejamos al menos una idea de lo que estamos realizando. Tenemos guardadas muchísimas cosas que queríamos compartir, porque la riqueza que este trabajo ha generado en conjunto y que hoy sigue creciendo, bueno, ahorita por la pandemia estamos stand-by, pero pues seguiremos trabajando desde luego cuando regresemos,
esta riqueza pues nos hace sentir útiles a los que participamos en este proyecto, nos hace sentir historiadores que lo que hacemos redunda en la sociedad y no solamente en un libro que guardamos en un librero que ahí se queda. Creo que la labor del historiador es escribir sin duda académicamente, pero que eso salga, y el deber que tenemos con la sociedad es grandísimo y creo que nuestro museo ayuda un poquito y esperamos que crezca y esperamos que sea un granito de arena en este país que tanto, tanto, tanto necesita de esto. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su participación, estimado Víctor. Sin duda, efectivamente, estamos disfrutando muchísimo de esta interlocución, de este diálogo, de este compartir experiencias y también podemos fortalecer nuestros propios procesos de trabajo, de empatía y de pasión por la historia, sin duda. Estamos teniendo muchísimo. Muchísimas gracias, reitero, por su presentación, por la... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos al público que nos sigue por YouTube y Facebook. Estimados ponentes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Mesa B, Historia de las Instituciones Educativas y sus actores. Ya vamos cerrando este tercer encuentro y creo que ha sido bastante favorable y exitoso. Es primordial resaltar de la... Gracias. Es primordial rescatar la memoria de los actores y de estas primeras instituciones que han abierto paso hasta llegar a la actualidad en la área histórica. Es primordial escuchar los trabajos que ustedes nos presentarán el día de hoy. Así que daré inicio con la primera participación. Corresponde a los maestros Jorge Isidro Castillo Canché, Lourdes Gilberto Cobano y Roger Alonso Domínguez Saldívar, cuyo trabajo se nombra Por los senderos de la disciplina, estudiantes y profesores de la especialidad Licenciatura en Historia, la UADY 1980-2015. Tienen la palabra, estimados maestros. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, voy a compartir pantalla para mi presentación. Bueno, gracias por la presentación, maestra. Como la anunció la profesora, nuestro trabajo lleva por título Por los senderos de la disciplina, estudiantes y profesores de la especialidad de licenciatura en Historia, la Universidad Autónoma de Yucatán, 1980-2015. Bueno, el trabajo que les vamos a presentar el día de hoy, mis colegas y yo, es un tema que venimos ya trabajando hace algunos años, referente a la licenciatura de la cual nosotros formamos. En algún momento fuimos estudiantes, pero ya ahora estamos incorporados como profesores. Y pues en los últimos años, el año pasado precisamente cumplimos 50 años como licenciatura, y pues creo que es un momento oportuno para ir evaluando, escribiendo la historia de esta licenciatura a lo largo de estos años. Y pues sin más preámbulo, inicio. El documento está dividido en dos partes. Una parte que busca analizar las características que tiene el estudiantado en cuanto a eficiencia terminal en dos momentos muy importantes, cuando la licenciatura, la especialidad, esta carrera inicia como una especialidad
en el seno de las ciencias antropológicas. La facultad que nosotros tenemos es la Facultad de Ciencias Antropológicas. Inicia entonces como una especialidad más de las que tenía la Facultad de Ciencias Antropológicas en aquella época. Se fundan en los 70s con dos especialidades, perdón, antropología social y arqueología, y en la década de los 80s se funda la de historia. Entonces, hoy es un primer momento que corre durante casi 20 años, donde esta carrera es una especialidad, no es una licenciatura. A partir de 2004, como veremos más adelante, esta especialidad se transformará en licenciatura. Y consideramos que esos niveles de análisis nos permiten acercarnos a las características propias de esta carrera. Bueno, como podrán ver en la gráfica que tienen ahora en pantalla, corresponde a este periodo, a este largo periodo que va del 80 hasta los años 2000, cuando la especialidad se convierte en licenciatura. Estos son el número de egresados y titulados que están ahí, que estudiaron en este periodo. Y algo que nos gustaría destacar es que el alto porcentaje de egresados es visible. Y por otra parte, los titulados también son importantes. También creo que vale la pena señalar que es una licenciatura que crece y se desarrolla en el seno de una provincia, como le llamamos como comúnmente, de un estado. De esos. Por lo tanto, la matrícula no es tan grande. La matrícula es dentro de esta especialidad rondaba de entre los 7 o 10 estudiantes por generación. Eran 40 estudiantes, rondaba entre 40 a 50 estudiantes que se aceptaban en todas las especialidades, y al final cada uno decidía, después de los 2 años del tronco común, decidía qué especialidad tomar. Entonces la especialidad en historia rondaba entre esos 10, 11, 5 estudiantes. Lo que podemos destacar en esta gráfica es esa, si le podemos llamar eficiencia. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los que se inscriben, los que cursan a la especialidad, los que optan por esa especialidad, egresan de la carrera. Y también podemos ver que en diferentes momentos, la alta tasa que hay, el alto porcentaje que hay de titulados. Podríamos estar pensando en esta idea que es una carrera, una especialidad muy exitosa, particularmente si nos centramos en los 3 últimos años, donde vemos que del 90 al 2001, antes de transitar a licenciatura, tenemos una alta, casi prácticamente el 100% de los, en ese trienio prácticamente el 100% de los egresados se titulaban. Nosotros suponemos que esta característica de la licenciatura, de ser especialidad posteriormente, es la que contribuye a explicar de alguna manera este comportamiento. Es decir, en esta especialidad no hay bajas ni deserciones. Durante esos 2 primeros años, que son el tronco común, sirve como un filtro, por decirlo de alguna manera, como un tamiz, donde aquellos, como sabemos perfectamente, aquellos estudiantes que tienen dificultades económicas, dificultades también en su formación, o cualquier otro tipo de dificultad que pudieran tener en esos 2 primeros años, que son los que marcan el tránsito de el concluir o no concluir una carrera, pues entonces cuando ya llegan al 3er año, esos ya quedaron. Entonces prácticamente todos los que optan por la especialidad cuando menos terminan los 4 años de estudio, los 2 años de especialidad, y como podemos observar en los 3 últimos años, eso se traduce en el número de
de titulados muy alto. Es el 100% de los egresados se titularon durante los 3 últimos años. Bueno, en este momento, la gráfica que tienen, que podemos observar es la gráfica cuando esta especialidad se convierte en licenciatura. Esta licenciatura deja de ser, deja de tener el tronco común y se convierte en una carrera que se estudia durante 4 años. Son 4 años donde, pues a diferencia de la especialidad donde se llevaban asignaturas que están vinculadas muy a la antropología, a partir del 2004, la licenciatura pues empieza a dotar desde este momento, desde el primer año, al estudiante con herramientas propias de la disciplina de la historia. ¿Qué podemos ver en esta transformación? Lo primero que aparece, y por eso lo destaco en rojo, es la aparición del rubro de bajas y deserciones. Ese cambio supone naturalmente que la licenciatura, bueno, digo naturalmente, creo que todas las licenciaturas tienen esta característica, es la característica de cualquier programa educativo, tiene bajas. Aquí el problema es la cantidad, el porcentaje que hay. Por ejemplo, hay años que vemos que las bajas y deserciones llegan casi, rebasan el 50% o rozan el 50%, que sería una tasa quizás muy alta. Aparece entonces este rubro de bajas y deserciones cuando se transforma en licenciatura. Por otra parte, si bien es cierto que el tema de los titulados sigue siendo muy importante, prácticamente durante 5 años, del 2004 al 2009, se titulaban todos los que egresaban, y pues en los siguientes años es baja la cantidad de estudiantes que no se titulan. Y también podemos explicar esta titulación porque en los últimos años se han adoptado mecanismos extraordinarios para titularlos, por ello quizás estén coincidiendo los datos con titulados y egresados, pero si nos centramos en la última barra... Me quedan 2 minutos, maestro. Gracias. En la última barra, esa barra refiere en un momento en el que hay titulados y el número de egresados es muy grande. Y algo también que nos acercamos para mirar en esta presentación es la característica que tiene la planta docente, porque creo que es importante para explicar una especialidad. Algo que tiene muy común esta licenciatura que nace dentro de las ciencias antropológicas es que la planta docente prácticamente el 72% de sus profesores tienen como origen disciplinar las ciencias antropológicas. Y creo y la antropología, a pesar de que hay una segunda generación donde son los egresados de esta licenciatura, ellos se formaron en antropología. Y creo que esto explica muchas de las características de nuestra licenciatura. Y finalmente, ya para cerrar, esta tabla muestra los estudios que tiene la planta docente. Me gustaría que nos centremos en la última columna, donde muestra que finalmente en el momento en que la licenciatura la especialidad se convierte en licenciatura, prácticamente todos los profesores tienen estudios de posgrado. Entonces, para concluir, podemos decir que una licenciatura con tronco común muestra una alta eficiencia, una especialidad con tronco común, una alta eficiencia porque tamiza a los estudiantes, esos que están en riesgo desde el inicio de desertar, los tamiza. Entonces, cuando llega la especialidad, podemos observar una alta eficiencia. Pero también una planta docente consolidada con estudios de posgrado no es garantía para una alta eficiencia terminal. Bueno, yo por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Lorgio. Siempre es fundamental rescatar los datos estadísticos. Estos nos permiten
ir llevando un seguimiento de la pertinencia de nuestras carreras y la mejora continua de estas. Y bueno, una última pregunta para nuestros compañeros Lorgio, Jorge y Roger Alonso, que está acá con nosotros Lorgio, Gilberto Cobano, que ellos han presentado un trabajo muy interesante sobre esta conformación, ¿no? Este transitar de la licenciatura y la especialidad primero en historia en la UADY, que a mí me resuena mucho porque el caso más conocido y más estudiado y que se tiende a poner siempre como el caso emblemático y ahora hablando de profesionalización de la historia, precisamente como el espacio de profesionalización de la historia en México, pues obviamente es el de la UNAM, ¿no? Y este centralismo muy nuestro tiende a borrar todo lo demás, ¿no? Todo lo que está fuera de la Ciudad de México tiende a ser borrado, ¿no? También en nuestra historia. Entonces, me parece muy interesante cómo ustedes, bueno, digamos, esta recuperación y este planteamiento que nos han hecho acá en esta mesa. Y la pregunta va en el sentido de la reflexión sobre la construcción. Ustedes dicen que, bueno, y claro, es obvio que al principio en la especialización, muchos de quienes van a ejercer la docencia van a ser antropólogos, ¿no? Antropólogos y antropólogas. Entonces, mi pregunta es si esto le va a dar un corte específico, y ustedes lo mencionan, pero de pasada me gustaría que pudieras, por favor, ahondar en ello, a la mirada, a la perspectiva o a la escuela historiográfica que se va a construir allá en la UADY, ¿no? Desde pensando en que la historia no camina sola nunca como disciplina, ¿no? Siempre la historia va a dialogar con otras disciplinas. Entonces, bueno, desde ahí, desde la antropología, ¿cómo se mira entonces este transitar? Y podría poner algunos otros ejemplos, pero prefiero que tú nos hables un poco de esto, de esta perspectiva, ¿no? De los trabajos que se van haciendo, etc. Adelante, si gustas. Gracias, Siddhartha. Gracias por la pregunta, un planteamiento sin duda muy interesante que hemos platicado en diversas ocasiones aquí con los colegas. El profesor Jorge y Roger fueron mis profesores de la licenciatura. Ellos, como yo, también somos de la especialidad, como les decía. Y platicábamos precisamente en esto que tú, Siddhartha, en esa historia que siempre se ha mirado desde el ámbito, desde el centro, que tiende a borrar lo que se hace en las regiones o en los estados, en el caso de México, y creo que ocurre en muchas partes. Platicaba yo con el profesor ayer todavía esta cuestión de esos esfuerzos que se buscan de hacer síntesis historiográficas y que parece que homogenizan la nación. Entonces, desde aquí, particularmente en la región, desde aquí, el estado de Yucatán y la universidad, esta licenciatura que nace con estas características de ser casi antropología, los profesores están preocupados por una historia, cuando lo plantearon al principio, que permite explicar ese lazo que hay desde la época prehispánica hasta la actualidad. Y uno revisa las diferentes tesis de licenciatura que se han hecho a lo largo de este tiempo y que hemos hecho ese esfuerzo también por hacerlo. Y vemos todas esas temáticas que están muy vinculados desde lo prehispánico hasta lo actual. Se estudia todo el periodo completo. Y algo que particularmente nos ha preocupado, sobre todo por esa idea que existe en México de este Yucatán, que siempre ha estado aislado de la dinámica nacional, en mostrar cómo esa historia local permite en ciertos momentos contrastar lo que está ocurriendo a nivel nacional. Tiene ritmos distintos en la misma periodización de la historia que aquí en la propia facultad se trabaja. Por ejemplo, nosotros tenemos una guerra de castas que rompe con esa tradición historiográfica del siglo XIX, pero también el propio porfiriato,
mientras que el porfiriato con ustedes termina en el 10, con nosotros se mueve hasta el 15. Dentro de la historiografía se trabaja en ese ritmo. Los temas de investigación también se van vinculando de diferente manera. Creo que esa regionalización de esta especialidad, esa característica también de ser una licenciatura vinculada mucho a las ciencias sociales, permiten que también las preocupaciones se estén explicando desde el punto de vista social. El cambio social, los profesores los escucho aquí en la facultad y están preocupados por el cambio social, están preocupados por las poblaciones indígenas, por las comunidades mayas, por explicarlos. Son temas recurrentes que siempre están allí. Y creo que eso es lo que nosotros, desde esta experiencia muy particular en Yucatán, estamos abonando. Y a veces sentimos que ese entendimiento, ese diálogo que hay, que tiene que existir entre la historiografía nacional y local, a veces es muy ríspido, es muy ríspido. Ahora escuchaba yo plantear esta cuestión de la historiografía de la mujer y la educación con la exposición de los compañeros, y yo pensaba que en nuestra realidad, pues la profesionalización de la historia se hace muy tarde. Quienes escribían historia no eran propiamente profesionales, pero lo que nosotros sí observamos es que tienen las herramientas para poder escribir historia. Normalmente eran médicos, eran abogados, eran ingenieros los que están escribiendo historia. Entonces habría que mirar quiénes están acercándose a los temas de educación y qué están haciendo las mujeres. Creo que los compañeros tienen un gran reto de definir qué van a entender por historiografía para empezar, y por allí empezar a caminar, porque como bien dicho, la historiografía se va construyendo a lo largo del tiempo y nuestra historia muestra una forma en la que se ha construido la historiografía desde aquí, la región. Muchísimas gracias al colega Giorgio por esta reflexión que nos plantea, muy interesante.